Muy buenas noches, estimada docente Magíser Diana Cecilia Guamá. A continuación le voy a hablar sobre la historia del término humanismo, el inicio de las universidades, los retos del humanismo en las universidades, las características de la Universidad Católica en la Ex Corde Ecclesiae. Vamos a hablar sobre la historia del término humanismo. Le voy a hablar sobre la historia del término humanismo. El término humanismo deriva de nuestros grandes filósofos que contemplaron diferentes significados al ser humano. Por ejemplo, Sócrates sostuvo que el ser humano estaba dotado de cuerpo o parte material y alma o parte espiritual, la cual es inmortal y sede de su pensamiento y por tanto su esencia. Lo encontramos a Platón, que consideraba que el alma de naturaleza espiritual e inmortal, que estando unida al cuerpo de manera accidental, cuando se libera del cuerpo, vuelve al mundo de las ideas. A Aristóteles decía que el alma es la función del intelecto agente y denomina al hombre como animal racional. A Santo Tomás nos decía que el alma es la forma del cuerpo, considerando que alma y cuerpo no son dos sustancias separadas y completas, sino dos principios que se necesitan recíprocamente. Lo tenemos a nuestro escritor y pensador Fernando Rielo. Nos decía que el alma, el ser humano tenía el alma o su espíritu era psicosomatizado, es decir, un ser espiritual, abierto a la trascendencia, dotado de estructura psicológica y biológica. Entonces podemos definir que el humanismo es un modelo filosófico que se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para actuar de forma correcta con base a sus valores. Sus principios básicos son la cultura y la moralidad. Los inicios de las universidades. El término universidad se deriva del latín universitas magistrum, que aproximadamente significa comunidad de maestros y alumnos. El origen e historia de las universidades lo encontramos a principios del siglo V, cuando en las catedrales, iglesias y monasterios los monjes y sacerdotes estudiaban la cultura y la escritura. El principio de la educación liberal en la universidad consistía en la formación intelectual del estudiante, cuya misión es dotarle de hábitos y formas de pensar que dilaten su horizonte espiritual, disciplinen y ordenen su capacidad de juicio y el ejercicio de su inteligencia. Los retos del humanismo en las universidades. Las universidades necesitan audacia, inteligencia y compromiso para redefinir un nuevo humanismo que nos permita bien vivir a todos en nuestra nueva época, empezando por los más necesitados. También deben de dar un aporte imprescindible la universidad y proponer un humanismo que incorpore la tecnología y los avances científicos. Y confiar en que en el futuro puede ser mejor que nuestro pasado y es una gala de esperanza necesaria para seguir existiendo. Las características de la Universidad Católica en la Ex Corde Ecclesiae. En el artículo 10 de la Ex Corde Ecclesiae, el Papa Juan Pablo II en 1990 señala que está en juego el significado de la investigación científica y de la tecnología, de la convivencia social, de la cultura, pero más profundamente todavía está en juego el significado mismo del hombre. En el artículo 7 indica que tal renovación exige la clara conciencia de que por su carácter católico, la universidad goza de una mayor capacidad para la búsqueda desinteresada de la verdad. Búsqueda, pues, que no está subordinada ni condicionada por intereses particulares de ningún género. En su artículo 12 nos definía que es una comunidad académica
que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. En el artículo 14, el objetivo de una universidad católica es el de garantizar de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura. La fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia cristiana, los estudiantes deben ser conscientes de la seriedad de su deber y sentir la alegría de poder ser el día de mañana líderes, calificados y testigos de Cristo en los lugares en los que deberán desarrollar su labor. Juan Pablo II en 1990 lo podemos encontrar en el artículo 13. También en el artículo 13 nos da una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano, al que trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones. Muchísimas gracias por su atención, estimada Magíster Diana Cecilia Guamón.